Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Márquez. Estoy estudiando en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, el cual estoy cursando la carrera de Ingeniería en Tecnotrónica. Este video es para la materia de Mecánica para la Automatización, que estamos en la unidad 1 que se llama Conceptos Fundamentales. Bien, vamos a comenzar. Como primera definición se tiene lo que es una máquina. Una máquina es un conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de las cuales al menos una es móvil. Existen dos tipos de máquinas, que es la máquina simple y la máquina compuesta. Aquí tenemos el ejemplo de una máquina, que es una lavadora. En el anterior video se comentó otra máquina que es el molino y también se vieron algunas partes de este. Después tenemos lo que son las máquinas simples. Las máquinas simples son instrumentos o herramientas que nos ayudan a realizar trabajos de una manera más fácil. El objetivo de estos es transmitir e incrementar el efecto de una fuerza al mover un objeto y así disminuir el esfuerzo con el que se realiza. Todas las máquinas simples convierten de una fuerza pequeña a una grande o viceversa. Ahora les voy a presentar algunos tipos de máquina simple. Bien, como primero tenemos lo que es un tornillo. También tenemos lo que es una rueda. Este es una llanta de carretilla. Y pues también puede ser unas poleas o un plano inclinado, entre otros. Ahora tenemos lo que es una máquina compuesta. Una máquina compuesta es la combinación y unión entre diversas máquinas simples. Las máquinas funcionan por pasos y están formadas por muchos componentes u operadores que trabajan de forma coordinada. Existen dos tipos de operadores. Como primer operador tenemos los mecánicos. Son operadores conectados entre sí que permiten el funcionamiento de una máquina. Los operadores convierten la fuerza en movimiento. Por otra parte tenemos el operador energético, que son operadores que almacenan una energía o fuerza y la transforman en otro tipo de energía. Ahora les voy a mostrar los dos tipos de operadores para las máquinas compuestas. En este caso tenemos lo que es el operador mecánico, que nos comenta que existe lo que es una rueda con un eje. Este también se puede ver en las camionetas, en la parte de abajo, para lo que son las llantas con los ejes. En la parte de los operadores eléctricos, pues aquí tenemos lo que es un motor. Ahora tenemos lo que son los mecanismos. Los mecanismos son elementos destinados a transmitir, transformar fuerza y o movimientos de un elemento motriz a un elemento conducido. Existen tres tipos de mecanismos, como es el mecanismo plano, el mecanismo esférico y los mecanismos espaciales. Como primer tipo de mecanismo tenemos el mecanismo plano. Se dice que un mecanismo tiene un movimiento plano cuando las velocidades de todos los puntos son paralelas a un plano fijo determinado. Después tenemos lo que es un mecanismo esférico. Un mecanismo esférico se define como aquel en el que cada eslabón móvil rota respecto a un punto estacionario común. Cualquier punto sobre el eslabón está restringido a moverse en una superficie esférica, y todas las superficies esféricas del movimiento son concéntricas. Por último tenemos lo que son los mecanismos espaciales. Los mecanismos espaciales son aquellos que no incluyen restricción alguna en los movimientos relativos de sus eslabones. Aquí tenemos lo que es un mecanismo, que en su definición nos dice que son elementos destinados a transmitir, transformar fuerza y un movimiento de un elemento motriz a un elemento conducido. En este caso, el elemento motriz es el motor y el elemento conducido es la flecha. Va a transmitir la fuerza del motor mediante una polea con banda.
Existe un tema importante en el mundo de los mecanismos, que son los grados de libertad. Los grados de libertad de un eslabón o un cuerpo rígido se definen como el número de movimientos independientes que tiene. Existe una fórmula que se llama fórmula de Grubler. Para determinar los grados de libertad ocuparemos la fórmula de Grubler, que en este caso vamos a estar trabajando para un mecanismo plano, que esta es su fórmula, que nos dice que los grados de libertad es igual a 3 que multiplica n menos 1 menos 2 por p sub 1 menos p sub 2, donde n es el número de eslabones, p sub 1 es el número de pares cinemáticos de orden inferior y p sub 2 es el número de pares cinemáticos de orden superior. También tenemos aquí lo que es para la fórmula para mecanismos espaciales, pero en este caso solamente vamos a ocupar mecanismos planos. Para esta parte, aquí nos dice que es una estructura cuando los grados de libertad es igual a 0. Es un mecanismo cuando tiene un grado de libertad, y cuando ya son mecanismos cuando tiene 2 grados de libertad o más. En el caso de que el grado de libertad nos dé menos 1 o menor que menos 1, pues nos comenta que se llaman pretensados o hiperestático. Aquí podemos ver algunos ejemplos de estos. Siguiendo con los grados de libertad, ahora vamos a determinar los grados de libertad de este mecanismo. Para lograr determinarlo se ocupará la fórmula de Grubler. Para mecanismos planos. Bien, aquí está lo que es la fórmula, que nos dice que grados de libertad es igual a 3 por n menos 1 menos 2 por p sub 1 menos p sub 2. Recordando que n es el número de eslabones y p sub 1 es el número de pares cinemáticos de orden inferior y p sub 2 es el número de pares cinemáticos de orden superior. Bien, ahora vamos a determinar los números de eslabones, que en este caso es 1, 2, 3 y 4 con la corredera. Bien, ahora vamos a determinar lo que es el número de pares cinemáticos de orden inferior. Aquí se encuentra el primero, donde tenemos un movimiento de forma rotatoria. Aquí tenemos otro movimiento, serían 2, 3 y 4 en la corretera, ya que tiene un movimiento horizontal. Y para lo que es el número de pares cinemáticos de orden superior, pues no tenemos ninguno. Ya sustituyendo estos datos, los vamos a colocar en la fórmula, donde el resultado nos da que es igual a 1. Y como se vio anteriormente, pues este es un mecanismo. Como siguiente definición tenemos lo que es un par cinemático, que puede definirse como la unión móvil de dos cuerpos o elementos cuyo movimiento relativo queda mutuamente limitado. Los pares cinemáticos se dividen en clases según el número de grados de libertad que poseen. Por último tenemos lo que son los tipos de cadena cinemática. Cuando una serie de elementos están conectados unos a otros por pares cinemáticos de forma que permitan que el movimiento se efectúe en combinación, se define o se denomina como cadena cinemática. Hay 3 tipos de cadenas cinemáticas. El primero es la cadena bloqueada, que es cuando ocurre cuando no existe movimiento relativo entre los eslabones. Después tenemos lo que es la cadena libre. Ocurre cuando el movimiento relativo de los eslabones no está determinada. Y por último, se tiene lo que es la cadena desmodrómica, que nos dice que es posible el movimiento relativo determinado entre sus eslabones. Eso es todo por este video, gracias, nos vemos en el siguiente.